y hable. Solamente allá en Tijuana, pues, piedras y todo eso, y balazos y todo eso. Pero bueno, ahí está la Iglesia Bautista Puerta Abierta a sus órdenes. Vamos a ir, hermanos, en una manera lo más breve que podamos, porque debo predicar 2 veces y no quiero que se me duerman y que se cansen. Eclesiastés, capítulo 10, y solamente vamos a leer el versículo 10 del libro de Eclesiastés. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, para que se ubiquen más o menos dónde está el libro de Eclesiastés. Y ahí vamos a encontrar una figura muy interesante que contiene una enseñanza muy práctica para nuestra vida. Yo espero que les sirva de bendición. Eclesiastés capítulo 10 y versículo 10. Eclesiastés 10. Ok, vamos a leerlo. Ustedes sigan con su vista. Dice así: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Vean el versículo, está incrustado en una serie de declaraciones que está haciendo el escritor sagrado, que no necesariamente están conectadas con algún contexto. Para poder aprovechar el contenido de un determinado versículo necesitamos aprender, necesitamos descubrir a qué se está refiriendo cada declaración, y eso es lo que vamos a tratar de descubrir. Dice otra vez: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Acompáñenme en oración, por favor. Señor, tú sabes que yo soy incapaz, indigno también de enseñar una verdad como esta, pero te suplico, Señor, que me des la gracia que solamente de ti puede venir, y en tu fidelidad úsame para hacer bendición a toda esta gente y a todos aquellos que puedan escuchar la meditación. Para gloria tuya, en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Tanto en la vida secular como en la vida ministerial o la vida espiritual de nosotros, enfrentamos continuamente retos, batallas y desafíos todos los días que a veces se tornan sumamente difíciles. Como cristianos, vivimos en un mundo que nos presenta situaciones más difíciles todavía, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, dice la Escritura, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nosotros como cristianos a veces sentimos que nos faltan las fuerzas. Muchas veces sentimos que ya no podemos más, y mengua nuestra fe, nuestro ánimo, y caemos en malas decisiones, de manera que después tenemos que arrepentirnos de haber hecho lo que no debimos hacer y ocupado el tiempo en lo que no debimos. Y a veces nos damos cuenta que perdimos el tiempo y no nos enfocamos en lo que debíamos de habernos enfocado. Lo que quiero decir en esta introducción es que ustedes y yo lidiamos con situaciones difíciles muchas veces. Y el principio que se nos va a enseñar en este versículo tiene una verdad espiritual que nos haría bien en ponerla en práctica. Dice el versículo: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, habrá entonces que añadir más fuerza. ¿Dónde está el sentido espiritual de un pasaje como este? Bueno, vamos a entender primero que el hierro al que se está refiriendo el escritor sagrado aquí no es otra cosa que el hacha. El hacha en los tiempos bíblicos era no solamente una herramienta de trabajo, sino también una arma de guerra.
En el libro de Jueces, en el capítulo 9, tenemos un relato en el versículo 48 de un hombre que se llamaba Abimelech y quiso usar una estrategia para derrotar a los enemigos, y tomó un hacha, cortó una rama de un árbol y le dijo a sus guerreros: hagan lo mismo que yo hago. Entonces todos tomaron una hacha y se fueron a cortar una rama de un árbol, la amontonaron en un edificio, lo incendiaron y quemaron a todos los enemigos, usando el hacha como una arma de guerra. Y uno piensa, ¿por qué el hacha era una arma de guerra, además de que era una herramienta de trabajo? Bueno, es que había que a veces construir andamios para llegar a tratar de penetrar una ciudad amurallada. A veces había que hacer arietes para poder derribar las grandes puertas que se hacían. Era una herramienta de trabajo muy fuerte, pero también era una arma de guerra y una herramienta de trabajo. Entonces ocurría, se usaba que un leñador se iba al campo y lo que llevaba era un hacha, y de esa manera cortaban los árboles y hacían sus casas y hacían sus muebles y todo lo demás. ¿Se acordarán ustedes cuando Eliseo, el profeta, su escuela de profetas, y le dijeron: oye, ya no cabemos aquí en el instituto bíblico, ¿por qué no nos dejas ir al campo? Cortamos ramas, cortamos árboles, hacemos madera y hacemos cuartos para vivir. Y se dijo: vaya, adelante, vaya. Y se acuerdan que uno estaba cortando y el hacha se le fue al agua, y Eliseo la sacó de ahí, echó un palo ahí y el hacha flotó, porque era muy común el hacha. Entonces, cuando Eclesiastés, el libro, está escribiendo: si se embotare el hierro y su filo no fuera molado, habrá entonces que añadir más fuerzas. Sin duda alguna se estaba refiriendo a una hacha. Así que imaginemos, hermanos, la figura. Nosotros vivimos y batallamos con situaciones difíciles todos los días, pero aquí la figura es un leñador. Cuando el leñador se va a cortar un árbol, eso representa un trabajo que hacer, una lucha que enfrentar, un deber que cumplir, un peligro que correr, una prueba que pasar, una carrera que emprender, un servicio que prestar, un proyecto que construir, un futuro que edificar, un obstáculo que vencer, una lucha que ganar o un alma que salvar. Si el estudiante está a punto de entrar a la universidad, es un proyecto que tiene que cumplir. Si el joven, la señorita están a punto de casarse, es una etapa que tienen que conquistar. Tienen que afilar el hacha. Pero si el filo se embotare y no se puliera, si el hacha se ve y no se sacara filo, entonces va a haber que añadir más fuerza. Así que lo que nos está enseñando este versículo es que es necesario no olvidar lo indispensable, usar el hacha. Pero para eso hay que afilar. Si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, entonces va a haber que añadir más fuerza. Se cuenta la historia de un leñador que fue a hacer su trabajo junto con muchos otros y tenía una tarea, una cantidad de árboles que cortar para traerlos a la ciudad. Y los leñadores, todos con su hacha bien afilada, comenzaron a cortar árboles con toda destreza y toda fuerza. Pero había uno que cada 20 minutos se paraba, se sentaba cómodamente, sacaba su piedra de afilar y comenzaba a afilar el hacha con toda la calma. Después de afilar el hacha, descansaba, tomaba agua. Después de afilar el hacha, se iba a cortar más árboles. 20 minutos después se sentaba otra vez, sacaba su piedra de afilar, afilaba el hacha, mientras que tomaba algo de agua, se refrescaba, descansaba y volvía otra vez. Los leñadores lo acusaban, lo juzgaban: perezoso, flojo, indiferente, irresponsable, bla, bla, bla. Él no hacía caso de eso. Pero al final del día, ¿quién creen ustedes que cortó más árboles? Aquel que se detenía y afilaba el hacha. Muchas veces, amados hermanos, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo
con nuestras fuerzas y se nos olvida detenernos y hacer lo más indispensable. Hace unos años atrás nos llegó un impuesto a nuestra iglesia estratosférico que no esperábamos. Cada semana, en ese tiempo eran tiempos muy críticos, el comité de finanzas que tenemos en la iglesia, compuesto de 14 varones, nos reuníamos y tratamos todos los asuntos que tienen que ver con finanzas. ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo se va a sufragar tal gasto? ¿Cuánto vamos a pagar? ¿Qué abono? Etcétera. Pero ese impuesto era mucho más allá de nuestras posibilidades. Así que analizamos las cosas y dijimos, pues, no sé, Dios nos va a ayudar. Vamos a reunirnos la próxima semana. La próxima semana, ¿a alguien se le ocurrió algo? El tiempo se está agotando. Nada, no había una solución. Alguien dijo, pastor, si usted levanta una ofrenda, ya sé lo que se puede alcanzar en una ofrenda, no voy a alcanzar ni el 10% de esa cantidad. Yo sé el límite que tiene la iglesia para una cantidad tan grande. En ese tiempo, mientras que estábamos todos los comités del comité orando, prediqué este sermón. Si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, habrá entonces que añadir la fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Entonces, la siguiente junta, el martes, les dije, hermanos, hoy no vamos a discutir nada. Hoy no vamos a tratar de presentar alguna solución. Hoy vamos a afilar el hacha. Vamos a doblar nuestra rodilla. Nos reunimos alrededor de una mesa grande ahí en la sala de juntas. Le dije, hermano, usted va a comenzar orando, lo de usted, 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 y al final yo. Todos de rodillas empezamos a orar. Un hermano comenzó orando, muy bonito, muy conmovido. El segundo hermano empezó a confesar pecado. Señor, te he fallado. Señor, tú sabes que no soy un buen padre. Señor, y el siguiente hermano también, y el otro hermano también, y todos empezamos a llorar y a clamar a Dios, empezar a sentir un espíritu de armonía, de paz. Y al final terminé yo orando, pasaron varios minutos, ¿verdad? Nos levantamos. Y un hermano dice, me acordé de un hombre que puede ayudarnos. Hizo una llamada. Le dijo, mañana te veo a las 7 de la mañana. Muy bien, hermano, vamos a esperar que quizá el Señor ya nos contestó. Le dije, hermano, tan pronto como usted vea a ese hombre a las 7 de la mañana, me llama. Como a las 7:10 de la mañana me llamó y me dice, pastor, este hombre dice que no me puede atender, que me puede atender hasta las 9 de la mañana. Bueno, está bien. Le hablé a los demás, hermano, tengan calma, dentro de unas 2 horas vamos a tener la respuesta. A las 2 horas el hermano me llamó y me dice, pastor, este hombre averiguó y dice, nos están aplicando una tasa que no nos corresponde, es una gran injusticia. Hablé con la persona encargada, lo que tenemos que pagar son 710 pesos y ya lo pagué. Hay que afinar el hacha. Porque a veces empezamos a usar nuestras fuerzas. En la iglesia empezamos a ganar almas y ganar almas y ganar almas y ganar almas. Se nos olvidan los servicios de oración, se nos olvida el devocional personal, se nos olvida el altar familiar, se nos olvida la adoración y empezamos a hacer fuerzas y mire, le vamos a regalar algo a los que traigan más gente y le vamos a regalar un viaje con el pastor a Tijuana para cuando vamos a hacer esto, estamos añadiendo fuerzas porque el filo se embotó. Si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir cosas. No solamente los padres, los pastores en la iglesia, a veces tenemos que parar nuestras actividades y decir, hermanos, necesitamos orar. ¿Dónde están nuestros cultos de oración? No le digamos a la iglesia, hermano, va a haber pozole, va a haber tamales, vénganse. Y se viene gente hasta las que ya había dejado de venir. Pero vengan a la oración. Y no viene ni el 10% de la iglesia. Entonces el pastor tiene que empezar a usar fuerzas humanas. Tratar de convencer, tratar de hacer aspavientos y chistes y payasadas y rifas para que la gente a veces reaccione. Y qué triste es la condición de nuestra vida espiritual cuando dejamos de hacer lo más importante.
Lo mismo sucede con los padres de familia. Empiezas a usar de palancas y de mordidas y de sobornos para que acepten a tu hijo en la secundaria, en la universidad. Espera un momento. Nosotros no procedemos así. No usamos fuerzas humanas. Yo no digo que no nos permitirá el Señor con una determinada persona que nos ayude, una influencia. Dios es dueño de todo. Dice la Biblia, los reyes están en mano, el corazón de los reyes está en la mano de Jehová. Donde quiera que quiera. Pedro entró al patio del sumo sacerdote porque tenía un conocido y puso la palanca. No hay nada de malo en eso cuando el Señor guía. A veces Dios pone personas, a veces Dios tiene ángeles que nos ayudan, a veces Dios tiene a sus enemigos que nos ayudan, a veces Dios sus hermanos en la fe, a veces Dios usa personas desconocidas que nos ayudan. Pero después de haber afilado el hacha, te vas a casar, afila el hacha. Puede que estás viendo con ojos humanos al candidato o la candidata. Porque si se embotara el hierro de su filo no fuera nada, entonces hay que hacer las cosas a nuestra manera. Y echamos a perder nuestras vidas. Ahí está la aplicación espiritual de este versículo y tiene muchísimo sentido. Muchos padres de familia, muchos pastores, muchos maestros, muchos encargados de ministerios hemos dejado de afilar el hacha. Nos hemos olvidado de lo más indispensable. Nos hemos olvidado de la doctrina. Los jóvenes en nuestras escuelas dominicales, muchachos, no conocen a Dios. No saben defender la deidad de Cristo. No conocen las verdades de la Biblia respecto de la venida del Señor. No saben defender la inalterabilidad de las Escrituras porque nos ocupamos de cosas secundarias. Pero si afilamos el hacha, si volvemos a lo más básico, lo más fundamental, entonces es cuando Dios actúa. A veces que, como aquel leñador, descansaba. Todo lo que hacía era el filo del hacha. Mientras afinaba el hacha, tomaba su refresco, su Coca-Cola, como el hermano que estaba pasando envidia. Se refrescaba, descansaba, afinaba el hacha. Y te van a criticar que tú no ganas almas, que tú no tienes rutas, que tú no que tú no tienes rondalla, que tú no tienes esto, deja que digan lo que quieran, afila el hacha, la obra no es nuestra, es de Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, lo que sustenta en esto. Fíjese, allá en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 24, versículo 14, segundo de Reyes, capítulo 24 y versículo 14 al 16. Miren lo que hacían los enemigos del pueblo de Dios cuando entraban a una ciudad a conquistarla. Miren lo que hacían. Segundo de Reyes 24, 14, 15 y 16. Aquí tenemos a los caldeos entrando a la ciudad cuando era Joaquín el rey. Y dice así, Segundo de Reyes 24, 14. Dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000. Y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Vayan a Jeremías capítulo 24, versículo 1, si encuentran rápido, si no, escuchen, yo se lo voy a leer. Jeremías capítulo 24, versículo 1, después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. ¿Qué hacían los enemigos cuando conquistaban la ciudad? Se llevaban al rey, la reina, los príncipes, los ricos, los nobles, y se fijan que se llevaban a los herreros. ¿Por qué? Porque eran los que afilaban las armas de guerra. El enemigo te quiere quitar la capacidad de afilar. El enemigo te roba
el privilegio de educar a tus hijos y se los lleva a la escuela secular. ¿Sí? El enemigo te mete en una universidad donde los maestros, muchos de ellos son ateos, comunistas, inmorales, lesbianas, homosexuales, ajenos a los pactos de Dios, odian el cristianismo, y los muchachos están allí y tú no has afilado el hacha. ¿Me entiendes? ¿Cuántos jóvenes perdemos en las universidades? ¿Cuántos jóvenes perdemos de la fe en las universidades? Así es. Que tengo mucha tarea, que tengo que ir a presentar un examen y justo el domingo en la mañana te lo ponen. Porque los filisteos se llevan de nosotros, por obra del diablo, la capacidad de afilar. Es impresionante, se llevaban a los nobles, se llevaban a los soldados, pero se llevaban a los herreros también. ¿Qué podía hacer un herrero? Afilar el hacha. En 1 de Samuel, capítulo 13, 1 de Samuel, allá atrásito, 1 de Samuel, capítulo 13, versículos del 19 al 21, vean lo que pasaba. 1 de Samuel, capítulo 13, versículos 19 al 21, dice así: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguiladas. Se llevaban a los herreros y luego los enemigos tenían que ir a pedirles por favor que les afilaran sus armas y les cobraban un dineral por eso. Y es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Porque el cristiano ha dejado lo más importante. Si se botara el hierro y su filo no fuera molado, habrá entonces que añadir más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Hace falta, hermanos, que nosotros nos detengamos de nuestra carrera loca de todos los días, apartemos un tiempo para orar acerca de la adolescencia de nuestros hijos, de las corrientes que entran en las filosofías humanistas y liberales en nuestra mente de nuestros hijos, por las amistades de ellos, los atractivos que tienen a la edad propia del sexo opuesto, porque nuestros hijos ya no están expuestos solamente a fumar, están expuestos a las adicciones de drogas, están expuestos hasta volverse afeminados. Y entonces hay que ir al psicólogo y al psiquiatra y hay que hacer esto y aquello, porque los cristianos no hemos aprendido a afilar el hacha. Así de sencillo. Afilar el hacha, hermanos, es indispensable. Es volver a una total dependencia de Dios. Es una decisión de volver a lo primordial, asistir a la iglesia temprano, puntuales, orar, ser fieles, darle al Señor lo que a Él le pertenece, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestra familia, nuestro dinero. Eso es afilar el hacha. Para terminar, les voy a recordar aquellas veces cuando algunos afilaron el hacha. ¿Se acuerdan? No vayan allá porque van a batallar para encontrarlo. Nehemías capítulo 2 dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante del rey, de él tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces, dice Nehemías, temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey, ¿cómo no estaré triste en mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Qué cree que hizo Nehemías? No se podía acercar nadie con una cara triste ante el rey, porque el rey lo mandaba matar. Pero Nehemías había recibido la noticia que allá en la tierra donde Dios los había sacado de Jerusalén estaban en grande oprobio, su familia muriéndose de hambre,
Y eso no puede disimular su tristeza. Y cuando le tiene que servir al rey el vino, lo ve con la cara triste y el rey lo nota y le dice: ¿qué te pasa? Tú nunca has estado así. ¿Qué tienes? No, pues ¿cómo no voy a estar triste? Pues la casa de mis padres, bla, 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 esto y lo otro. Y el rey le dice: ¿qué cosa pides? Y el versículo solamente dice: entonces oré al rey de los cielos. Tal vez fue una de las oraciones más rápidas que se haya hecho, pero más bien pienso que dijo: ¿me permite, rey? ¿Me permite unos minutos para darle la respuesta? ¿Se acuerdan que en aquellos tiempos los tiempos eran bien largos? Así que seguramente Nehemías fue y se postó delante de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Así relaja. Y luego regresa. Y dijo al rey: si le place al rey y el siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y entonces el rey me dijo, y el rey me estaba sentado junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si el rey le place, que me den cartas para los gobernadores al otro río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf y guarda del bosque al rey, para que me dé madera. No, se metió hasta la cocina. Pidió y pidió y pidió y pidió. El rey lo recibió, no lo mató, y dijo: bueno, vamos a afilar el hacha. Y le dijo: quiero que me des permiso, quiero ir y que me des salvoconducto para que nadie me asalte, y me das carta para que me den madera para la casa donde voy a vivir, ¿no? Cuando el cristiano sabe orar, cuando el cristiano sabe pedir, dice la Escritura que Él nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos. ¿Sabe qué tienen que hacer, amado? Afilar el hacha. ¿Quieren ampliar este templo? Afilen el hacha. ¿Dónde están aquellas veladas de oración? ¿Dónde están aquellas cadenas de oración? Ya no aguantamos, me duele las rodillas, es que yo ya no puedo, es que, ¿y los jóvenes? ¿Dónde están? Si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, entonces habrá que añadir más fuerza. ¿Se acuerdan ustedes de Daniel? Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Leyó el edicto. Dios no impidió que firmara el edicto, Dios no impidió que los tipos esos se redactaran el edicto. Dios no había hecho nada todavía, y parece que el asunto ya era irremediable. Daniel iba a dar fosa a los leones sin ninguna evasión. Pero Daniel hizo lo que siempre hacía: abrió las ventanas, dijo que si me van a ver, que me vean, y oraba al Señor. ¿Qué hacía? Afilaba el hacha. Cuando el Señor Jesucristo iba a nombrar a sus discípulos, a los que serían sus apóstoles, allá en Lucas capítulo 6, versículo 12, dice así: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué hizo el Señor antes de nombrar a sus apóstoles? Pasó la noche orando. Cuando el Señor iba a ser entregado, iba a llegar la turba con palos y todo eso, y dirigidos por Judas, el Señor pasó la noche orando en el Getsemaní. La Biblia está llena de ejemplos que sustentan, que respaldan este principio. Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Estás criando hijos? Afila el hacha. ¿Vas a emprender un negocio? Abrir un negocito, un chancarrito? Afila el hacha. ¿Vas a comenzar tu carrera? Afila el hacha. ¿Vas a comenzar tu ministerio? Afila el hacha. ¿Te vas a casar? Afila el hacha. Porque si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, habrá entonces que añadir más fuerza. De la sabiduría es provechosa para la vida. Vamos a orar. Señor, aplica tu palabra a cada vida, a cada corazón, a cada circunstancia. Y permite, Señor, que después de mis hermanos y yo seamos más cuidadosos de lo que hacemos. Porque muchas veces, muchos de nosotros estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas y por eso fracasamos. Perdónanos, Señor. Y gracias por tu
palabra. Continúa con nosotros en el nombre de Cristo.